y agradecemos la gentileza de usted, que usted nos permite entrar en la intimidad de su amable hogar a través de esta programación. Este es su programa. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bendito sea el nombre de Dios. Somos el ministerio Iglesia Cristiana Casa de Dios INC. Nuestro pastor José Noé Carvajal. Nuestra dirección es el 4622 Wadsworth Avenue, Los Ángeles, California, con el código postal 90011. Nuestros horarios de servicio: tenemos servicio los días martes 7:30 de la noche, jueves 7:30 de la noche, como también sábado 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Los domingos tenemos nuestro servicio, que es la escuela dominical, 9:30 de la mañana, y culto evangelístico 4:30 de la tarde. Para más información usted nos puede llamar al área 323-233-0040 para petición de oración, o si usted desea consejería, pues usted puede llamar a este número. Con todo gusto los hermanos estarán contestando a su llamada. Bendito sea el nombre de Dios. Mi nombre es hermano Sergio Elías. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, deseando muchas bendiciones a la vida de cada uno de ustedes, amados televidentes. Bendito sea el nombre de Dios. Con la bendición de Dios y con la guianza del Espíritu Santo de Dios, hoy estaremos tratando de predicar la palabra de Dios bajo el tema el poder del Evangelio. Un tema que Dios pone en mi corazón poderlo tocar, y estamos seguros que Dios estará glorificándose a través de este mensaje a su vida espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. A usted que conoce de la palabra, a usted que aún no ha llegado al conocimiento de la palabra, abra su corazón, preste oído a la palabra del Señor, y la palabra de Dios es la que estará obrando. La palabra de Dios es la que hará grandes cosas en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, para no perder más tiempo, vayámonos a nuestro pasaje bíblico que hoy tenemos por base a este mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 es nuestro versículo clave, nuestro versículo base para esta predicación de esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted tiene una Biblia a su lado, tome la Biblia, ábrelo y demos lectura a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, predicaremos la santa y bendita palabra de Dios. Como tema, el poder del Evangelio. Nos podemos dar cuenta que este versículo encierra muchas cosas. El apóstol Pablo da a conocer el poder del Evangelio en este versículo. Todo hombre debe reconocer que el Evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. Mi objetivo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, tú que me ves a través de las pantallas televisivas, es enseñarle a usted que el Evangelio es poder de Dios. Tal vez usted no ha llegado al conocimiento que es verdaderamente el Evangelio. Tal vez usted ha estado con una inquietud de querer conocer qué verdaderamente o qué es verdaderamente el Evangelio. Pero déjame decirle que por la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es poder de Dios. Y porque somos testimonio de que el Evangelio es poder de Dios, podemos dar testimonio que el Evangelio es poder de Dios. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Podemos ver que Pablo afirma que no se avergonzaba de anunciar el Evangelio.
porque sabía que el evangelio tenía poder para traer salvación a la gente, a los judíos y también a los griegos. Eso es lo que dice el versículo. Leámoslo una vez más para entrar en tema. El apóstol Pablo afirma aquí en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo habla con una convicción, con una seguridad, que él no se avergüenza del evangelio, que él no se avergüenza de testificar de Cristo, que él no se avergüenza de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque el apóstol Pablo afirma que no se avergüenza del evangelio porque él conoce y conoce muy bien qué es verdaderamente el evangelio. Y el apóstol Pablo hace mención y da a conocer aquí que el evangelio es poder de Dios. Por eso tal vez en su mente se formaliza la pregunta, ¿qué es el evangelio? Pues su respuesta lo da el versículo 16 de la epístola de los Romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Aquí vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Aquí nos podemos dar cuenta como punto número 1, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, que el evangelio es un medio que Dios ha dado a conocer a través de su Hijo amado Jesucristo, para que todo hombre, para que toda mujer que cree en su Hijo Jesucristo alcance la salvación de vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Pero podemos darnos cuenta, aquí más abajo del versículo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que todo aquel que cree en Jesucristo, creer en el evangelio de nuestro Señor, son aquellos que alcanzarán la salvación. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que cree en su evangelio, sigue su evangelio, el evangelio de Jesucristo, alcanzará la salvación. Porque es lo que dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se da cuenta lo que aquí enseña la palabra de Dios? Que a los judíos primeramente y también al griego, dice. Hay una versión que me interesa y se me hace muy interesante, dice, pues no siento vergüenza, dice el apóstol Pablo, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no lo son. Aquí es donde el apóstol Pablo da a conocer aquí que el evangelio se dio a conocer a los judíos primeramente, pero también a los que no lo son. Es decir, a los griegos, dice esta versión de Reina Valera 1960. Da a conocer aquí que al judío y al griego. Es decir, que el evangelio se dio a conocer primeramente al pueblo de Israel. Y luego al griego, a los gentiles, que es a usted y a mí. Se nos ha dado a conocer el evangelio, que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo creyente, de todo ser humano, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que reconoce que Jesús es el único Señor y Salvador de su vida, que solamente por Jesucristo alcanzamos la salvación de vida eterna. Se da cuenta que el apóstol Pablo lo que está enseñando aquí a través de la palabra de Dios, que primeramente el evangelio fue predicado al pueblo de Israel,
fue enseñado a los judíos, pero también al griego, dice la palabra de Dios. Es decir, que ahora el evangelio se nos ha enseñado, el evangelio se nos está hablando, el evangelio se nos está predicando hoy en día, con un único propósito: que nosotros, que usted y yo alcancemos la salvación de vida eterna. Bendito sea la gloria de Dios. Veamos un pasaje en Hechos para que usted se dé cuenta lo que la palabra da a conocer. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 13. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 13. Gloria a Jesús. Es muy interesante lo que la palabra de Dios enseña. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 13, versículos 42 y 49 dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí es donde nos podemos dar cuenta lo que la palabra de Dios enseña, que Pablo les dice al pueblo judío: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo que estaba hablando el versículo 16 de los Romanos? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. ¿Se da cuenta que los judíos el pueblo de Israel, no recibió la enseñanza, no recibió la palabra de Dios, no recibió el evangelio, no vio con buenos ojos el evangelio? Por eso Pablo les dice aquí: ustedes lo desecharon, dice, porque a ustedes primero se les habló la palabra, se les habló el evangelio, pero ustedes les desecharon. Ahora, dice, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. De manera que es por ordenanza de Dios, es por voluntad de Dios, es que el evangelio se nos está predicando, se nos ha predicado y se nos está predicando hoy en día, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí es donde nos podemos dar cuenta que el evangelio es necesario que se predique hasta lo último de la tierra, que se siga predicando hasta lo último de la tierra, con un fin, con un solo propósito: de que todo hombre alcance a oír las buenas nuevas de salvación, que alcance a oír el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice aquí: a fin
de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora dígame usted, ¿no se regocija, no siente un gozo, una alegría enorme al oír acerca del Evangelio? Sabiendo que el Evangelio es el medio que Dios ha dejado, que Jesús vino a predicar, que Jesús vino a enseñar, vino a encaminar a todo hombre, enseñándoles de su Evangelio, con un solo propósito, para que todo hombre alcance la salvación de vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Creer en Jesucristo es creer en su Evangelio. Seguir a Jesucristo es caminar en el Evangelio. Obedecer a Jesucristo es caminar en el Evangelio. Es el medio que Dios ha dejado para que su palabra sea predicado, para que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre, para que nosotros le rindamos culto de adoración, para que nosotros nos reunamos y glorifiquemos el nombre de Dios. Es el medio que Dios ha dejado, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que todo hombre alcance la salvación de vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. El poder del Evangelio. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio tiene poder para salvar. Recuerde lo que el versículo 16 del capítulo 1 de los Romanos decía, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, para liberar, para transformar, para cambiar tu vida. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál sería la razón o el motivo del apóstol Pablo con la cual afirma determinantemente que el Evangelio es poder de Dios? ¿Cuál sería la razón del apóstol Pablo? ¿Será que el apóstol Pablo habrá tenido una experiencia con Dios como para poder afirmar, como para poder decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Déjame decirle que sí. El apóstol Pablo hablaba con una convicción, con una seguridad, porque él conocía, porque él sabía de lo que estaba hablando, que no estaba hablando una tontería, no, sino que estaba hablando del Evangelio. Estaba diciendo que el Evangelio de Dios tiene poder para salvación a toda la humanidad. Y no solamente para la salvación, sino que el Evangelio, hermano, todo aquel que viene a Jesucristo, todo aquel que conoce el Evangelio, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo a Jesús, siguiendo a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, bendito sea el nombre de Dios, el hombre alcanza la salvación, alcanza sanidad del alma, alcanza la liberación de la esclavitud. El hombre es transformado a causa del poder de Dios, a causa del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es cambiado de una vida diferente. Pero esto solamente lo hace el poder de Dios, solamente lo hace el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hombres hoy en día no dan testimonio que cuando se han acercado al Evangelio, cuando se han acercado a nuestro Señor Jesucristo, ha habido un cambio, ha habido una transformación? Mucha gente que han sido esclavos de una enfermedad. Mucha gente que han sido esclavizados en un vicio, drogas, alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, idolatría. ¿Cuánta cosa que el enemigo ha hecho para esclavizar a la gente hoy en día? Pero el Evangelio, todos aquellos que llegan a conocer el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
llegan a conocer el poder del Evangelio, que el Evangelio tiene poder para salvar, para sanar, para liberar, para transformar, para cambiar vidas. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba con una convicción, con una seguridad, con una templanza, diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque Dios mismo había obrado con el apóstol Pablo. En su vida anterior, el apóstol Pablo no era conocido como el apóstol Pablo, no, sino que el nombre antiguo del que es el apóstol Pablo, de lo que fue el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre perseguidor de la iglesia. La Biblia enseña en el libro de Hechos, bendito sea el nombre de Dios. En el capítulo 8 habla de que él fue testigo cuando apedrearon a Esteban, cuando mataron a Esteban. Y él dice, consentía la muerte de Esteban. Se regocijaba ver la muerte de Esteban, que fue un siervo del Señor. Pero la Biblia dice que él se regocijaba asolando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se daba cuenta que aquí dice que Saulo consentía en su muerte. Un poquito más arriba, da a conocer, en el capítulo 7, da a conocer que Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban, cuando mataron a Esteban a causa del Evangelio, y él consentía la muerte de Esteban. Y podemos ver quién era Saulo verdaderamente. Saulo, en el capítulo 9, versículo 1 al 4, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire las características de Saulo de Tarso. Respiraba aún amenazas, dice, de muerte contra los discípulos del Señor. Aún Saulo, dice, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto es lo que era Saulo. Esto es lo que era Saulo de Tarso antes de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto era lo que practicaba, lo que hacía Saulo antes de conocer el poder del Evangelio, antes de tener una experiencia con Dios, antes de realmente vivir y sentir lo que es el poder de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso doy razón a aquellos que hablan mal del Evangelio, que no creen en el Evangelio. Quizás porque tal vez realmente no han conocido
verdaderamente qué es el Evangelio. Muchos se levantan contra el Evangelio. Muchos se levantan criticando, blasfemando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen qué es verdaderamente el Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Pero dice aquí que llegó un tiempo cuando Dios, en su bondad, en su misericordia, trata con la vida de Saulo para demostrarle un poquito del poder de Dios. Por eso muchas veces hoy en día la gente está cegados. Hacen no sé cuántas cosas en contra del Evangelio. Persiguen a los discípulos del Señor. Están atacando a las iglesias, atacando a los ministros del Señor, a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas. Blasfemando contra el Evangelio. Porque quizás no han conocido realmente quién es Jesucristo. ¿Qué es verdaderamente el Evangelio? Porque si realmente supieran que el Evangelio es poder de Dios, tal vez no se atreverían de atacar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Dios en su bondad y en su misericordia trata con la gente que están persiguiendo y atacando su Evangelio, yo pienso que mucha de la gente serían como Saulo. Porque nos podemos dar cuenta aquí, a mí me enseña mucho lo que es la vida de Saulo, porque realmente era un hombre que yo pienso que todo aquel que creía en Jesús, si miraba a Saulo, yo pienso que le corría, se escondía. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía misericordia, mataba, apresaba a todo aquel que seguía el camino, que seguía a Jesús, que hablaba de Jesús. Este hombre no tenía misericordia. ¿Pero por qué lo hacía? Porque no conocía el poder de Dios. Porque no conocía verdaderamente quién era Jesús. Porque no conocía qué es verdaderamente el Evangelio. Pero la Biblia me enseña a mí. Desde el versículo 3 vamos a leer. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino qué terror sería para el ser humano hoy en día. Todos aquellos que se levantan contra la iglesia, si Dios en su misericordia les habla así como le habló a Saulo de Tarso, diciéndoles: ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué atacas mi evangelio? Alabado sea el nombre de Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Se da cuenta que Saulo no conocía quién era Jesús. Él pensaba que hacía lo bueno, él pensaba que hacía lo correcto, pero no, estaba equivocado, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía quién era Jesús, él no sabía quién era o qué es el Evangelio verdaderamente. Él no conocía verdaderamente el poder de Dios. Por eso él dice aquí: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, mira la respuesta del Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La actitud
Después de oír estas palabras, la actitud de Saulo, mire, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso aquí es donde podemos dar cuenta que solamente con tan solamente oír la voz de Dios, Pablo tembló y temió delante de Dios. Y es que Dios no le hizo una gran cosa con tan solamente oír la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que ante la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, dice, su voz es como el relámpago. Y yo me imagino cómo se habrá sentido Saulo de Tarso cuando oyó la voz de Jesús. Dice que tembló. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Mire cómo es la misericordia de Dios, hermano. A pesar de que este hombre era un hombre perseguidor de la iglesia de Jesús, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, perseguía a los que predicaban el evangelio. Pero mire, Dios trata con él, le habla y le demuestra un poco de su poder. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí podemos darnos cuenta que Dios no se les presentó como con una imagen, no, sino que Él les habló con una voz. Pero dice que Pablo tembló, temió, y los hombres que lo acompañaban, dice, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. No comió ni bebió. Es duro llegar a conocer. Si uno no cree por las buenas en el poder de Dios, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si uno no reconoce el poder de Dios, muchas de las veces hoy en día se ve el evangelio y la gente lo pisotea. La palabra de Dios, la gente lo blasfeman, lo pisotean, lo tratan como cualquier cosa. Hablan del evangelio como si fuera cualquier cosa. Pero si Dios verdaderamente les desea enseñar a los hombres que hablan mal del evangelio, muchas de las veces es duro y es difícil el trato de Dios en la vida de un ser humano que no cree en el evangelio de Dios, que no cree en Jesús, que no cree en el poder de Dios. Pero podemos ver que Saulo, y si se levantó de tierra y abriendo los ojos no miraba, no veía, dice, a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco y estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Se quedó ciego por 3 días Saulo. Pero el versículo 15, aquí es donde a mí me enseña la palabra del Señor. El evangelio tiene poder para transformar a un hombre perseguidor a un siervo de Dios. Por eso nuestro tema dice el poder del evangelio.
Es decir, el poder de Dios, la potencia de Dios. El poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de Dios salva, el poder de Dios transforma. De un hombre perseguidor a un siervo de Dios. ¿Quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia. Pero mire la transformación de este hombre. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Mire, un hombre perseguidor, un hombre que aterraba a los discípulos del Señor. Pero Dios, mire lo que dice aquí, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto solamente lo hace Dios, amado hermano. Un hombre perseguidor a un siervo del Señor. Esto es lo que es el poder del Evangelio. Esto es lo que hace el poder de Dios. Cambia, transforma. Podemos ver muchos testimonios. Ex satanistas convertidos en un siervo de Dios. Predicando al verdadero Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses. Hoy en día podemos ver a un brujo, a un siervo de Dios, convertido a un siervo de Dios. Ex sacerdotes, ex papas, ex comunistas. ¿Y cuántos hombres que han actuado cegadamente, que han dado una enseñanza equivocada? Dios los ha convertido a siervos del Dios Altísimo. Hombres borrachos, hombres alcohólicos, hombres drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas. Dios los ha cambiado a través del poder de su evangelio, a través de su poder divino de lo alto. Este es el poder del evangelio. Este es el poder de Dios que cambia, que transforma. Bendito sea la gloria de Dios. Solamente el evangelio puede hacer esto. Solamente el poder de Dios puede hacer esto. Déjeme preguntarle una cosa. Si un evangélico se convierte a ser católico, déjeme decir, ¿llega a ser más grande? No. Sino que de la luz se vuelve a las tinieblas. Ah, pero qué glorioso es cuando un hombre que está cegado y Dios le da la vista, Dios le abre los ojos, le abre los sentidos para mostrarle su bendita gloria. Bendito sea el nombre de Dios, para demostrarle su poder. Oh, qué glorioso es escuchar a un hombre decir: fui drogadicto, fui alcohólico, fui borracho, fui una prostituta, fui un homosexual, fui un ex satanista, fui un brujo, pero ahora predico al que es
El Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito sea la gloria de Dios, al Creador del cielo, al Creador de la tierra, bendito sea el nombre de Dios, al que es digno de ser alabado, al que es digno de ser glorificado, porque solamente el poder de Dios puede hacer esto, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué otro evangelio puede hacer eso? No, porque no hay otro evangelio. Si hay algún otro que predica otro evangelio, sea anatema, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, bendito sea el nombre de Dios. No hay otro evangelio. El evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Un solo evangelio que puede salvar. Un solo evangelio que puede transformar. Un solo evangelio que puede cambiar. Un solo evangelio que puede restaurar. Un solo evangelio que puede sanar. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí es donde podemos ver cómo fue el cambio de Saulo al apóstol Pablo, de un perseguidor de la iglesia a un siervo de Dios, pero solamente lo hizo el poder de Dios, solamente lo hizo el poder del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora podemos ver a Ananías aquí, no diciéndole Saulo, sino que hermano Saulo. Ahora Ananías ya le decía a Saulo, hermano. ¿Y cómo le podía decir hermano si era perseguidor de ellos? Pero con conocimiento de la palabra de Dios, con conocimiento y con testimonio del Espíritu Santo, Ananías le decía a Saulo, hermano Saulo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado dirección, Dios le había hablado que a este hombre Dios lo había escogido, era un instrumento útil en las manos de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí es donde podemos ver, no solamente le abrieron los ojos a Saulo, porque dice, si usted recuerda lo que notamos en la palabra de Dios, que Saulo se había quedado ciego. Pero aquí es donde podemos ver, dice que recobró la vista, bendito sea el nombre de Dios. Versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Se le abrieron los ojos a Saulo. No solamente recibió sanidad, aquí es donde podemos darnos cuenta que el evangelio tiene poder para abrir los ojos a los hombres. El poder de Dios tiene poder. Dios tiene poder para abrir los ojos a aquellos que están cegados espiritualmente, aquellos que no conocen el evangelio, aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que no sirven al Dios vivo y al Dios verdadero, a los hombres que creyendo que sirviendo a Dios no están siguiendo a dioses muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero déjame decirte que si tú vienes a los pies de Jesucristo, que si tú vienes al evangelio de nuestro Señor, tus ojos serán abiertos y llegarás a conocer la verdad. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente el poder de Dios puede abrir tus ojos, solamente el poder de Dios puede abrir tus sentidos, solamente el poder de Dios puede cambiar tu mentalidad. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Dice que me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Solamente aquel que conoce el evangelio, que conoce al Señor Jesucristo, recibe el poder de Dios. Se da cuenta que conociendo a Jesucristo, Saulo se rindió a los pies de Jesús, reconoció quién es Jesús, entendió qué es el evangelio. Dice, recibió la sanidad de sus ojos. Pero no solamente recibió la sanidad, sino que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Tal vez usted dice, ¿por qué será que los evangélicos lloran? ¿Por qué será que los evangélicos gritan? ¿Por qué será que los evangélicos hablan en lenguas? ¿Por qué yo no siento eso si yo creo en Dios también? Sí, déjame decirte, porque tal vez estás cegado, porque tal vez no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, tal vez estás enfermo, pero déjame decirte que si reconoces a Jesús, le entregas tu vida al Señor Jesucristo, crees en su bendito evangelio, recibes la sanidad, y no solamente recibes la sanidad, recibes liberación, recibes la llenura del Espíritu
Santo de Dios y vas a sentir el testimonio del Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida, tocando tu corazón, quebrantando tu corazón, ese corazón de piedra que tal vez tú puedes decir, no, yo soy duro, yo no puedo sentir, yo no puedo llorar. Pero déjame decirte que si tú te rindes a los pies de Jesús, el Espíritu Santo de Dios es el que va a quebrantar tu corazón, va a quebrantar tu vida, va a cambiar tu mente, va a cambiar tus sentidos, va a abrir tus ojos, va a romper todo yugo. Si estás enfermo, puedes recibir tu sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque el Evangelio tiene poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvar, poder de Dios para sanar, poder de Dios para liberar, poder de Dios para cambiar, para transformar tu vida, sea quien seas, seas lo que seas hoy en día. Pero déjame decirte que si reconoces a Jesús, reconoces el Evangelio, reconoces el poder de Dios, tú verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios siendo efectivo en tu vida. Bendito sea la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Oh, qué misericordioso es Dios, amado televidente. Amado amigo, tú que tal vez te has cegado, que no te has dado la oportunidad de conocer quién es verdaderamente Jesús, que no te has dado la oportunidad de conocer qué es verdaderamente el Evangelio, que no te ha interesado realmente conocer qué es verdaderamente el Evangelio. Tal vez vives una vida en la idolatría. Tal vez estás enfermo. Tal vez eres un borracho. Tal vez eres un drogadicto. Tal vez estás cautivado por los vicios que este mundo ofrece. Pero déjame decirte que si tú te humillas delante de Dios, si tú reconoces quién es Jesús, si tú reconoces el Evangelio, el poder de Dios en tu vida, Dios hará grandes milagros en tu vida. Te puedes dar cuenta lo que Dios hizo en la vida de Saulo. Te puedes dar cuenta cómo es que Dios obró en la vida de este hombre. Era un perseguidor de la iglesia. Ahora Dios está diciendo que era un instrumento útil para él. Un hombre escogido para él, un hombre que le iba a servir a Dios. Un Saulo, perseguidor de la iglesia, y llegó a ser el apóstol Pablo, que trajo la enseñanza, que trajo el Evangelio hacia los gentiles. Por medio del apóstol Pablo llegó el Evangelio a los gentiles, porque a ese instrumento escogió Dios. Pero no era un hombre bueno, no era un hombre que verdaderamente se podía decir, oh, este es el escogido de Dios. Esto no, sino que era un perseguidor de la iglesia, pero conociendo el poder de Dios, conociendo quién verdaderamente era Jesús. De manera es cuando Dios obró en la vida de Saulo con el poder de Dios. El poder de Dios cambió, transformó la vida de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Poderoso es Dios. Pero mire lo que dice el versículo 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Un perseguidor de Cristo, un perseguidor de la iglesia. ¿Cómo lo transformó Dios? ¿Cómo lo cambió Dios? Ahora dice que el apóstol Pablo enseguida predicaba a Cristo. Y no que estaba persiguiendo a la iglesia, no que estaba persiguiendo a los discípulos. Ahora predicaba a él, a Cristo, a quien él perseguía, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Por eso, aquellos que predican, aquellos que se levantan contra la iglesia, si Dios desea y trata con sus vidas, estos hombres, los brujos, los satanistas, los borrachos,
Todos aquellos que están perdidos, si Dios obra en la vida de cada uno de ustedes, amados televidentes, usted que me está viendo, si Dios trata con su vida y le enseña su poder, usted mismo va a predicar. Tal vez usted está blasfemando el evangelio, tal vez usted se ha levantado contra el evangelio, pero si en la misericordia de Dios lo alcanza, usted mismo va a dar testimonio de que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es real, que Dios es real, que Dios es poder, Dios es potencia para salvación, para sanar, para salvar, para transformar, para cambiar, que no hay otro evangelio, que no hay otro medio de salvación, que solamente Jesucristo, solamente el evangelio es el medio que usa Dios para que todo hombre sea alcanzado para salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Dice que los que oían al apóstol Pablo predicando estaban atónitos y se preguntaban, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén? ¿No es este aquel que llevaba preso a los hombres que seguían a Jesús? Pero la Biblia dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mucha gente no entendía por qué este hombre perseguía a los discípulos, perseguía a la iglesia. Ahora está predicando. Ahora está hablando de lo mismo. Actuaba en contra, ahora está actuando a favor del evangelio. Por eso la gente estaban confundidos, no entendían por qué este hombre, no este era el que perseguía, no era este el que encarcelaba, no era este el que apresaba a los discípulos de Jesús. Y ahora él está predicando. El que hablaba mal del evangelio, ahora está predicando. El que no creía en el evangelio, ahora da testimonio que el evangelio es verdadero, que el evangelio es real. ¡Qué tremendo es Dios! Pero esto solamente lo hace el poder de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Ningún hombre, ninguna religión aquí en esta tierra puede hacer eso. Solamente el evangelio, solamente el poder de Dios puede hacer esto, puede cambiar a un hombre de lo más vil y lo menospreciado del mundo. Dios levanta a los hombres. Por eso podemos ver hoy en día hombres que se consideraban lo más vil de este mundo. Hombres que estaban tirados en los parques, que estaban tirados en los mercados, que eran drogadictos, que eran mafiosos, que eran asesinos, que eran violadores, que yo no sé cuántas cosas habían hecho en su vida. Pero ahora podemos ver que predican la palabra de Dios, anuncian la palabra de Dios por radio, por televisión, son misioneros, son evangelistas, son pastores. ¿Por qué? Porque solo Dios lo puede hacer, porque solamente el poder de Dios lo puede hacer, porque solamente el evangelio lo puede hacer. No hay otra forma, no hay otro medio. El hombre no puede ser cambiado por otra cosa. El psicólogo no puede cambiar tu mente, el psicólogo no puede cambiar tu mentalidad. No, solamente Dios, solamente la palabra de Dios, solamente el poder del Espíritu Santo de Dios es el que puede hacer cambio en tu vida. Solamente es el que puede cambiar tu mentalidad, solamente el que puede cambiar tu corazón, solamente es el que puede cambiar tus pensamientos, puede cambiar todos tus sentidos. Bendito sea el nombre de Dios. Tal vez tú puedes decir ahorita, no, yo nunca voy a llegar al evangelio, yo nunca voy a ser un cristiano, yo nunca voy a ser un predicador. ¿Cómo voy a predicar yo el evangelio que estos locos predican? Pero déjame decirte, si en la misericordia y en el propósito de Dios, tú vas a predicar el evangelio que te estoy predicando en esta noche. Tú vas a anunciar el evangelio y tú vas a dar testimonio que el evangelio es poder de Dios, que lo que te estoy hablando no es ninguna mentira, no, es real.
real, porque la presencia de Dios es real. Tal vez usted dice, no, estos gritan por gusto, estos predican por gusto, estos lloran por gusto. No, déjame decirte que si Dios en su misericordia va a tratar con tu vida, tú mismo vas a dar testimonio de que la presencia de Dios es tan real, que la presencia del Espíritu Santo de Dios, que Dios quebranta tu corazón, que Dios te hace llorar, que Dios te hace gritar, y que sin que nadie te diga vas a predicar el evangelio, vas a salir en el parque, vas a salir en el mercado, vas a ir en todos lados predicando el evangelio que ahora estás oyendo a través de este medio. Bendito sea el nombre de Dios. Porque eso lo hace el poder de Dios, eso no lo hace el hombre. Muchos van a decir, y este que no era el borracho, este que no era el drogadicto, este no era el que era un satanista, este no es el que era un brujo, esto no era aquel que tanto hablaba del evangelio. Mucha gente se van a sorprender. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Había un pasaje que quería tocar. Por el tiempo que se me está haciendo muy corto. Dice la Biblia: el evangelio tiene poder para cambiar a los hombres inútiles a hombres útiles a los servicios de Dios. Con este pasaje bíblico cierro este mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Filemón, capítulo 8 al 11, ahí lo voy a terminar. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Puede ser que para el mundo, para la sociedad, eres una persona inútil, que no puede hacer nada, es un don nadie, no eres nadie, no puedes hacer nada, no vas a llegar a hacer nada, tú eres un drogadicto, tú eres un borracho, tú eres un alcohólico, tú eres una prostituta, tú eres un homosexual, tú eres una lesbiana. Yo no sé qué cuántos títulos la gente, la sociedad te pueda decir, te pueda dar, pero déjame decirte que la Biblia dice aquí que este hombre era inútil, pero ahora es útil para el servicio de Dios. Dios puede hacer ese cambio en tu vida. Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre en tu vida. Solamente necesitas entregarle tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú deseas entregarle tu vida al Señor Jesús, si tú deseas reconciliarte, repite estas palabras juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta noche, Padre amado, te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que en esta hora, Señor Jesús, inscribes mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre en el libro oscuro, en el libro negro de la muerte, Señor. Dios mío, en esta noche te confieso como mi Señor y Salvador personal de mi vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias porque diste tu vida por mí. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí por salvarme en esta noche, Señor amado. Hoy, Señor, te reconozco públicamente que soy hijo tuyo, que tú eres mi Señor. En esta noche, Señor, lo confieso públicamente, Señor Jesús. Te doy gracias porque me has salvado. Te doy gracias porque me has perdonado, Señor Jesús. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración conmigo, te doy la bienvenida a la familia en Cristo Jesús. Si no tienes un lugar donde poder congregarte, te invitamos a que te acerques a nuestra iglesia. Estamos localizados en el 2642 Wadsworth Avenue, Los Ángeles, California, 9011. Tenemos servicio los martes y jueves 7:30 de la noche, sábado 10 de la mañana y 7:30 de la noche, domingo 9:30 de la mañana y 4:30 de la noche. Para más información o para petición, llámenos al área 323-233-0040. Y si usted no pudiera venir hasta esta localidad, le extiendo la invitación a que nos visite a nuestro grupo familiar Luz Eterna. Estamos localizados en el 1819 West Los Ángeles,
California. Bendito sea el nombre de Dios. Para mayor información, usted se puede comunicar al 213-985-8106. Para mayor ubicación, estamos sobre la calle Sexta y Bonnie Brea y Burlington, sobre la calle Sexta. Estamos localizados en el Mall Internacional, en el tercer piso. Usted puede visitarnos. Tenemos los servicios los lunes y viernes, 7:30 de la noche. Ahí lo estaremos esperando y será un gusto enorme poderlo saludar, poderlo recibir en nuestra localidad. Bendito sea el nombre de Dios, para que sí juntamente glorifiquemos a Dios y alabemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así, de esta manera, mis amados, le agradecemos la fiel sintonía a este su canal, El Poder del Evangelio. Mi nombre es hermano Sergio Elías. Ha sido un privilegio para mí compartirles la palabra del Señor en esta hora de la noche. Y si Dios permite, en su bondad y misericordia nos presta vida, pues para la próxima estaremos tal vez terminando el tema, porque nos faltó mucho acerca de este tema. Pero en la misericordia de Dios, si Dios nos permite, estaremos terminando este tema, ya que este tema es de grande bendición